En Irún, en calle Serapio Mújica 9, Merche Moda Hombre. Moda para caballero, todo lo que necesitas para una boda, trajes para novios, padrinos, invitados, también ropa sport para todas las edades. Tenemos tallas grandes y además complementos, bufandas, cinturones, zapatos, gorros. Más de 50 años ofreciéndote el mejor servicio. Vístete a la última, vístete con Merche Moda Hombre. Estamos en calle Serapio Mújica 9, Irún. Arratsaldeon, buenas tardes, tiempo de información deportiva en Kirolak Gaur, en esta edición miércoles 27 de mayo de 2020. Ricardo Jiménez, el médico del Club Deportivo Bidasoa de Real Unión, nos explicará los últimos detalles relativos a los diferentes componentes de las plantillas en materia de condición física. Tenemos la última hora en relación a ese nivel. Por otro lado, el Club Deportivo Bidasoa tendrá varios nominados de cara al 7 inicial de Asobal. Son 6 concretamente: Jon Azcue en la posición de central, Claudio Driozola como extremo derecho, Rodrigo Salinas como lateral derecho, Joan Ledo en la portería, Tomate Doguer y Jacobo Cuétara. Esa es la referencia. Pueden votar en la página web de Asobal hasta las 12 del día 4 de junio. Con nosotros también va a estar Borja Olazábal, que es el concejal de Deportes, Desarrollo Sostenible y Movilidad del Ayuntamiento de Irún. Al margen de ello, les recuerdo que Real Unión todavía no tiene entrenador, pero que se encuentra enfrascado en su solución rápidamente y cuanto antes. Quiere determinar ciertas cuestiones. Descartado estaba Aguirre, descartado también Larrazábal, que ha fichado por el Baracaldo, tanto en la función como de director deportivo como de entrenador, y Javi Luaces, que era el candidato principal. Parece que definitivamente el candidato tapado, que conoce bien la casa, puede ser el hombre que entrene al Real Unión la próxima temporada. Son algunos capítulos que vamos a desarrollar en la fotografía final, que nos va a llevar a personajes curiosos de un Real Unión juvenil también de los años 50. Inmediatamente arrancamos. Pues el mes de marzo hablábamos con el doctor Jiménez, había que hablar de diferentes cuestiones, cómo se iban a desarrollar los acontecimientos. Entonces no había perspectiva de tiempo, ni tiempo de caducidad en relación a ciertas cuestiones que se planteaban con motivo del decreto del estado de alarma, cómo iba a afectar esto a los deportistas profesionales con sus trayectorias respectivas. Bueno, toda una incógnita. Yo no sé si con el tiempo hay más luz, hay más datos, hay más respuestas a ciertas preguntas. Lo cierto es que uno de los responsables médicos de nuestras instituciones deportivas, Bidasoa, Real Unión y otros escenarios también que se abren, es el doctor Jiménez, al que saludamos ya, pues, precisamente para saber cómo están las cosas a ese nivel. Doctor, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Bueno, aquellas preguntas que nos planteábamos todos, qué es lo que va a ocurrir con nuestros deportistas o cómo van a afrontar esta situación, han tenido de alguna manera cierta respuesta tras el asesoramiento de los profesionales de la medicina. Sí, así es. Efectivamente, bueno, al final nos hemos plantado en un escenario de prácticamente 2 meses de casi de inactividad, o de actividad muy relativa, en cualquier caso de una actividad no específica. Afortunadamente, en los deportes en los que yo me muevo se ha tomado, yo creo que la decisión más razonable, que es suspender las competiciones. Aunque a otros niveles las competiciones se van a reanudar, sinceramente, y desde mi punto de vista, me parece un pelín temerario, sobre todo desde el punto de vista de los riesgos para la salud de los deportistas, no tanto por un rebrote o no de la infección, sino sobre todo porque se van a plantar ante un escenario de competiciones muy concentradas, competiciones además en las que se está jugando todo y con una muy poca base y sin una adaptación progresiva, que es lo que se hace habitualmente en una pretemporada. Pero bueno, afortunadamente, como digo, a nosotros eso no nos afecta directamente, lo cual creo que desde mi punto de vista es una buena noticia. Yo quería hablar de ese capítulo, pero de la primera división. Son los derechos televisivos los que han marcado el calendario. Está claro, partido no jugado, partido no cobrado. Por ejemplo, en el caso de la Real son casi 57 millones de
de euros. Claro, bueno, claro. Es lo que estamos hablando. Claro, ahí podemos entender las cosas, o la Bundesliga, ¿no? La Liga Francesa, para desesperación del presidente del Lyon, por ejemplo, pues se ha decretado la suspensión definitiva, ¿no? Pero dejamos ese escenario de lado, vamos a escenarios mucho más concretos, ¿no? Por ejemplo, el Real Unión y la Segunda B. Incluso hasta los Playoff Express plantean sus dificultades, sus problemas, ¿no, doctor? Sí, efectivamente, y por eso te digo, normalmente cuando empieza una temporada se parte de un periodo de inactividad relativa, haciendo vida normal, pues de aproximadamente mes y medio, se inicia la pretemporada con calma, se juegan unos primeros partidos de adaptación, pues por ejemplo en el fútbol, pues lo clásico es empezar jugando un tiempo, luego se pasa a jugar 60 minutos, y siempre en partidos que al final no son partidos de preparación, o sea, te puede decir que es un entrenamiento más, ¿no? No tiene nada que ver eso con salir a hacer una preparación express de 3 semanas y salir a partidos de competición y que además te juegues la vida, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, por eso digo que incluso los playoffs en estas categorías inferiores, pues seguro que van a tener unos saldos de problemas físico-médicos importantes, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, y no digamos en tercera. No me quiero plantear, no tengo nada contra Sestao, pongo el ejemplo de Sestao de las Llanas hablo que es un campo como de la Revolución Industrial, con mucho cariño para el equipo del Sestao, pero quiero decir que la tercera división tiene una infraestructura, en ese caso diezmada, con arreglo a los nuevos protocolos. Claro, sí. La verdad es que sí. Como digo, aquí en todos estos temas es evidente que hay conflictos de intereses de todo tipo y que al final pues no hay solución buena. En cualquier solución sale alguien perjudicado. Pero bueno, a mí desde el punto de vista profesional, digamos, lo que me preocupa es la situación médica de un deportista que va a ser sometido a unos esfuerzos intensos y en unas condiciones que no son las más razonables, ¿no? Pero bueno, como digo, entiendo que hay conflictos de intereses y que bueno, pues la toma de decisiones pues pesa un poco todo, ¿no? ¿Cómo ha ido la evolución, por ejemplo, de deportistas integrados en el Real Unión? Algunos había lesionados de cierta gravedad que, bueno, con el paso del tiempo estarán en otra medida, y ahora ¿qué planificación han podido tener ya a partir de esa situación? Sí, los lesionados más o menos todos se han ido recuperando. La mayoría de los que teníamos, pues casos de Gozo, Javi Martínez y demás, ya estaban un poquito en el periodo final, digamos, de su recuperación, y lógicamente con este tiempo de inactividad controlada, pues la recuperación ya ha sido total, ¿no? Entonces, inicialmente, en la época en la que estaban todos confinados en casa, se les mandó un plan de trabajo, pues los típicos ejercicios que todos habréis visto en la televisión, sí, claro, o en las redes sociales, porque nos han inundado, que teníamos para hacer a las 24 horas del día y todavía sobraban, pero bueno, buscando un poquito, pues mantener un poquito, en una época en la que todavía no se sabía si al final había que completar la temporada o no. Cuando ya esto quedó claro, bueno, digamos que cambió un poquito la orientación de los ejercicios que se debían hacer en casa, pues lo que no había, ya era un objetivo más de mantenimiento que de una puesta a punto para un objetivo puntual y concreto y rápido, ¿no? En el momento que ya ha habido posibilidad de salir fuera, lo que hemos añadido es algunos trabajos de resistencia que lógicamente en sus propias casas pues de alguna forma se podían, digamos, parchear, pero no del todo, ¿no? Entonces la idea es han seguido haciendo este tipo de trabajo, y ahora estamos con la siguiente disyuntiva, que es que tampoco sabemos cuándo va a empezar la siguiente temporada, y por tanto es un poco complicado de momento prever un poquito cuándo se reanudarían los entrenamientos, digamos, de grupo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos un poquito, yo creo que esperando que en ese sentido haya algo de luz, pues para concretar ya un poquito más lo que va a ser la preparación. De momento, como digo, están haciendo un poquito, siguen haciendo sus circuitos un poco de fuerza, y están añadiendo unas cuñas de trabajos de resistencia, aprovechando que ya se puede salir a la calle y que era una cualidad que de alguna manera pues había tenido que quedarse necesariamente un poquito descuidada, ¿no? Sí, te iba a decir que en la nómina unionista lesionados 0. Ahora mismo sí. Ajá, muy bien. Pasamos a la Casa Amarilla, donde todavía teníamos la recuperación de Mikel Zabala por ahí, más lo que me quieras contar o se pueda plantear ya en el equipo, ¿no? En el Vidasoa lo que teníamos pendiente cuando empezó este proceso era la recuperación de Paco Barte, que aunque ya no vaya a ser jugador nuestro en el futuro, pero bueno, estaba todavía en proceso. Paco Barte ya está de alta y bueno, pues ha tenido una evolución francamente buena.
todavía tiene que seguir trabajando su hombro para ir ganando movilidad, pero vamos, está bien. Luego teníamos la lesión que tuvo en su momento Jonazco, que eso ya se solventó también hace tiempo, y luego teníamos la de más larga duración, que es la de Mikel Zabala, que está francamente bien. Yo estoy permanentemente frenándole sus deseos de correr, pero está francamente bien. Entonces, bueno, prácticamente sigue trabajando con fisioterapia en casa y con nuestros fisios, y en este momento la evolución está siendo muy buena. Y como digo, estamos frenándole. Es un tipo de problema que ha tenido en el que hay que tener muchísimo cuidado y no hay que tener prisa, y en este momento que no la había, pues con más razón no hemos corrido riesgos. Yo creo que tal y como va el proceso, cuando reanude el equipo la preparación en grupo, en principio está prevista para mediados del mes de julio, pues él estará en condiciones ya de empezar con el grupo, con algunos pequeños matices de cuidados en cierto tipo de trabajos, pero vamos, básicamente yo creo que podrá incorporarse bien al grupo. O sea que el equipo arrancará a ese nivel con pacientes cero, salvo esas medidas de precaución para Mikel Zabala. Jonazco está totalmente recuperado y el resto también en plenas condiciones para reanudar el trabajo. Y Paco, que aunque se vaya a jugar a Alemania, nosotros lo consideramos como de casa, y es una muy buena noticia que vaya recuperándose evidentemente el que ha sido hasta ahora muy buen jugador del Club Deportivo Bidasoa, que por otras razones pues tiene que abandona la disciplina del club que entrena Jacobo Cuetra. Doctor, quisiera preguntarle qué es lo que dicen los colegas de toda esta situación, porque voy a decir la verdad, yo por ejemplo me siento mareado con tanta información que llega de un lado de otro, mareado, tanto de la Organización Mundial de la Salud. Yo ya sé que doctor Jiménez se mueve entre centros sanitarios que se barrunta, que se plantea, pero estoy hablando desde la seriedad y desde el rigor. Hay caras de mejor guiño, peor guiño, porque recuerdo como nos decía en marzo o abril que había que esperar la primavera de alguna manera y a partir de ahí pues ver una evolución y seguir teniendo precaución. ¿Qué dicen los colegas? Bueno, a ver, un poco en la línea de lo que tú estás diciendo, todos estamos un poquito mareados, porque lo que hoy vale, mañana no vale, lo que hoy es blanco, mañana es negro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, refundiendo un poquito todo lo que se oye, todo lo que se escucha, todo lo que se ve y todo lo que se vive, pues aquí, centrándonos un poco en nuestro territorio, en Guipúzcoa, se puede decir que en este momento prácticamente el virus no está. O sea, llevamos ya bastante tiempo sin contagios. Yo hago seguimiento de varias residencias de tercera edad que han sido de las más afectadas, y puedo decir que en los últimos 15 días no ha habido ni un solo positivo ni un solo problema añadido, lo cual quiere decir que en este momento, y ayudados ahora por el aumento de las temperaturas que ya están viniendo, además, en ese sentido, pues hoy ya es un día casi veraniego, hoy mañana lo va a ser más, pues yo creo que con todo eso, aquí, a nuestro nivel, la situación a día de hoy está controlada. Sobre la posibilidad de que haya rebrotes, pues hay opiniones contradictorias, porque hay quienes piensan que probablemente ya hasta bien pasado el otoño no hay mayores riesgos y que a partir de entonces pues podría haberlos. También hay quien piensa que para entonces acaso pueda llegar alguna vacuna, aunque a mí me parezca a priori un poquito demasiado pronto, pero bueno, es verdad que como es una situación en la que estamos viviendo tan atípica y todo se está haciendo contrarreloj, es una situación muy diferente a las de siempre, y entonces bueno, es verdad que hay un montón de científicos en el mundo que están en una verdadera carrera por conseguir cuanto antes una vacuna de garantías, aparte de los retrovirales y demás, ¿no? Entonces, yo creo que la situación a corto plazo va a ir claramente a menos, salvo que se comentan negligencias como la que hemos visto en Lleida ayer, antes de ayer, pero vamos a salvo temas puntuales, lo cual no quiere decir que tenemos barra libre para hacer lo que queramos. O sea, todavía yo creo que las medidas de mantener un poquito las distancias, la medida de usar mascarillas en locales cerrados o cuando estemos con mucha gente encima, pues de momento hay que seguir teniéndolas presentes, y espero que día a día pues esto vaya pudiendo poco a poco irse volviendo a la normalidad anterior. Pero todos los indicios hacen pensar que nos planteamos en un escenario en el cual la situación va a ir recuperando su normalidad, y más que nada lo que tenemos es que prepararnos para la posibilidad de un rebrote, que es algo que ahora mismo no tenemos controlado, y como comentaba, hay opiniones contradictorias. Hay quienes dicen que es poco probable y hay quienes dicen que, pues bueno, que esto es un poco un familiar de la gripe, y la gripe cuando llegan los meses de diciembre, enero, pues
pues reaparece, y de hecho por eso en los meses previos, en octubre y demás, se vacuna a la gente, ¿no? Sobre todo a la gente de más sensibilidad. Y esa es un poquito la situación. Ya perdonarás que no te pueda concretar más, pero es que no concreta más nadie. Es que tampoco yo he aprovechado, es que hace ya varios meses, en marzo hablé con un responsable de tus características, y aprovecho 3 meses después para hablar con una persona que está en contacto con quien sabe, porque nos están mareando con la información. Yo te digo dos apuntes. Uno, la vacuna evidentemente es la solución, pero cuando alguien dé la orden y diga en el Santiago Bernabéu pueden entrar 80.000 personas o en el Nou Camp, entonces seguro que este asunto ya se ha resuelto. Hasta entonces, prudencia. Sí, está claro. Mucha prudencia y mucho sentido común. Claro, yo creo que es un poco lo que hay que conjugar en estos momentos. Muy bien, pues nada, que a nuestros deportistas de la comarca del Bidasoa también, porque podemos hablar del atletismo, de otras, pues vayan también teniendo ese tono de prudencia y de calma y de tranquilidad, y que sigamos avanzando. Gracias, doctor, por estar. Sí, dime. Puedo decir que ayer usé por primera vez el mini estadio de Anoeta con mi grupo de atletas. Y la verdad es que se hacía un poco extraño que fueran corriendo cada uno con 10 metros de separación, cuando siempre van todos en grupo, ¿no? Pero bueno, es lo que marcan las normas del momento. Eso, y tenemos que adaptarnos a ellas. Muy bien. Gracias, doctor, por ilustrarnos. Un abrazo, buenas tardes. Muy bien, vale, hasta luego. Agur. Nuevo protagonista. Hace unos meses también ya queríamos hablar de alguna manera con él, pero lo hemos tenido que dejar trabajar y era complicado, ¿eh? No nos gustaría estar en el pellejo de los gestores en estos momentos de cualquier institución, y en este caso la institución local. Borja Olazábal es concejal de Deportes, de Movilidad del Ayuntamiento de Irún, y bueno, supongo que trabajo a destajo, sobre todo porque ha llegado toda esta situación de golpe y porrazo. Le vimos en Madrid con motivo de la Copa del Rey. A partir de ahí ha sido pues una carrera desenfrenada hacia la adopción de decisiones de un día para otro, de otro para otro, pendiente de las noticias, sobre todo tareas de coordinación, pendiente de víctimas, en fin. Lo complejo que supone a veces la gestión pública, y a veces lo dificilísimo, sobre todo cuando hablamos de víctimas. Borja Olazábal, un saludo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Juan Pedro, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, nosotros bien, hemos podido cumplir nuestra tarea de alguna manera. Para el gestor público complicado, supongo, ¿no? Desempeñar ciertas funciones. Bueno, no me gustaría estar en vuestro pellejo. Sí, la verdad es que no ha sido fácil, no está siendo fácil, ¿no? Has comentado el hecho de tener que ir tomando decisiones de un día para otro, y sinceramente creo que eso ha sido lo más complicado de todo, ¿no? Que nos estamos encontrando en una situación desconocida para todo el mundo, una situación cambiante, y en ese sentido pues es como hemos tenido que trabajar, ¿no? Sin conocer, sin tener una experiencia previa, sin tener en quién fijarnos para saber cómo hay que hacer las cosas, y también como comentaba, ¿no? Con una situación continuamente cambiante, porque nos estamos encontrando, sobre todo en estas últimas 2-3 semanas, desde que comenzó la desescalada, nos estamos encontrando con situaciones nuevas prácticamente cada fin de semana, con nuevos boletines oficiales del Estado o boletines oficiales del País Vasco, en el que los sábados, domingos nos indican qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, y a raíz de ahí es cuando tenemos que empezar a funcionar. Así que sin lugar a duda está siendo algo complicado y laborioso, pero bueno, también está siendo por otra parte emocionante y que está sirviendo para aprender esta situación, porque nos estamos viendo envueltos en un momento muy complicado de toma de decisiones muy importantes y que hay que tomarlas con mucha celeridad, y en ese sentido también creo que está siendo un momento pues apasionante para estar en este tipo de cometidos. Quería hablar contigo una evaluación de cómo están las cosas en el ámbito deportivo, en el ámbito de infraestructuras, pero tampoco puedo huir del comentario y del pensamiento, es decir, que a nivel ya más personal ha sido un máster acelerado en gestión pública, y a ese nivel no te esperabas encontrar con esta cuestión, ¿eh? No, sin duda que yo creo que nadie, ¿no?, esperaba que nos íbamos a encontrar con una pandemia a nivel mundial que iba a cambiar todo, ¿no? No solo está obligando a toma de decisiones por parte de las instituciones, sino que además está obligando a cambiar la forma de actuar, la forma de vivir
de las personas, de los ciudadanos y de las ciudadanas de todas las ciudades prácticamente del mundo. Yo creo que eso es algo con lo que no contaba nadie y sin duda, como has dicho, está siendo como un máster en todos los sentidos. Estamos aprendiendo mucho y trabajando mucho. Bueno, pues vamos a centrarnos un poco en el ámbito del deporte. Había más incertidumbre el 15 de marzo que ahora, que algunas cuestiones ya las conocemos. Y supongo, por lo que le corresponde al concejal de deportes, que claro, hay muchos pequeños clubes, muchas entidades están sufriendo los rigores de estas nuevas situaciones. Algunos, por ejemplo, Indica 10 agradecido de poder trabajar con otros compañeros y entrenadores en el Centro de Tecnificación Sonia Chezarreta, pendientes de otras entidades, sobre todo las más pequeñas. ¿Cómo están? Porque supongo que habrán llamado a la puerta y ¿cómo están esas entidades sufriendo los rigores de la situación, Borja? Pues mira, lo primero que hicimos a los 10 días más o menos de que comenzara todo esto fue precisamente hacer el camino inverso, ¿no? Hablabas de que son los clubes los que normalmente llaman a las instituciones. Hicimos lo contrario, llamar nosotros a los clubes, ponernos en contacto con ellos, con algunos telefónicamente, con otros por email, mandándoles un correo electrónico para conocer un poco su situación, para saber en qué momento estaban, si necesitaban algo, cómo estaban viviendo estos complicados momentos. Y la verdad es que pues hablabas ahora de Indica, que bueno, lo que ha pasado con Indica ha venido en otra fase, pero sí que es verdad que los clubes se mostraron muy agradecidos por esas llamadas y esa pues muestra de preocupación hacia ellos. Entonces, en ese sentido, pues hemos empezado o empezamos de esa manera, ¿no? Sabiendo qué es lo que ellos necesitaban, preguntándoles cuál era su situación. La verdad que ha habido situaciones muy diferentes y normalmente ese cambio de situación lo ha marcado el nivel de las competiciones deportivas en las que están enmarcados unos u otros clubes, porque sí que es verdad que todo el deporte de formación se paró de manera inmediata y nos hemos encontrado con ese tipo de deporte, de deportistas que no tienen todavía la posibilidad de volver. Ahora poco a poco se está volviendo a retomar el deporte, pero no estaban inmersos en ligas profesionales o, como es el caso de Indica, que has mencionado, en la preparación de un mundial de tenis de mesa. Entonces, por esa parte de gestión de la actividad de los clubes, lo digo entre comillas y con todas las precauciones, ha sido más o menos sencillo, porque con todo parado pues no había mucho en donde actuar. Estaban los clubes sin entrenar, estaban los clubes sin competir, pero como estoy comentando, pues la mayoría de ellos pues con categorías inferiores, pues cadetes, juveniles, infantiles, que lógicamente, pues como a todos los aficionados al deporte les encanta hacer deporte y ha sido un fastidio tener que estar en casa, pero en términos de gestión o de trabajo de club, pues ha supuesto menos engorro. Sí que es verdad que había más preocupación por todo el tema de gastos. Algunos clubes que tenían patrocinadores privados, saber cómo iba a quedar pues el patrocinio de esos clubes. Son un poco las preocupaciones que nos han trasladado. Eso en una primera fase. Y luego sí que ha habido una segunda fase en la que ya los deportistas de élite pues podían empezar a entrenar para ir preparando sus competiciones, y en ese sentido pues ahí sí que nos hemos encontrado pues deportistas como Indica 10, como algunos piragüistas de Santiago Tarra, que querían, como Teresa Rondonea, por ejemplo, también el Supera Maravillas Atlético Taldea, que querían retomar sus actividades. Estaban las instalaciones cerradas, y ahí poco a poco sí que hemos tenido que trabajar en esa gestión de permisos para que pudieran ir trabajando y entrenando. ¿Cómo están ahora mismo las instalaciones municipales? Porque ayer teníamos conocimiento de la reapertura de Chingudi, pues una cosa más, un pulmón, un oxígeno, una instalación. ¿Cómo está el asunto de las instalaciones públicas en Irún? Pues lo cierto es que está yendo poco a poco. El último cambio que hemos tenido respecto a las fases en las que estamos fue el que dictaminó el Boletín Oficial del Estado, que salió este mismo fin de semana. Estamos ahora mismo a miércoles, tan solo han pasado 2-3 días desde que conocemos la nueva situación, y es entonces cuando hemos empezado a trabajar en la reapertura de algunas de las instalaciones públicas que tenemos para que pues, los ciudadanos puedan realizar deporte. En ese sentido, pues desde ayer martes a la tarde ya están abiertas las instalaciones de San Marcial Chingudi, eso sí, solo para la práctica del tenis o pádel, y con todos los criterios de seguridad que se exigen a los ciudadanos en cuanto a distanciamiento social, al impedimento de poder realizar deporte en grupos grandes, pues
tenis pues se puede jugar de manera individual o por parejas, el pádel en este caso por parejas. Entonces en ese sentido sí que se ha procedido pues a la reapertura de la instalación. También pues en el caso de Santiago Tarraca, por ejemplo, que nos lo estaban pidiendo desde semanas atrás, la posibilidad de que el hangar pues pudiera ser abierto para que los diferentes piragüistas de la entidad pudieran realizar su deporte, y pues poco a poco hemos ido concediendo los permisos necesarios. Lo mismo con el centro de tecnificación Sonia Echezarreta, para que en un principio pues el que pudiera empezar a entrenar fuera en Dica, y poco a poco pues eso también se va a ir reabriendo. Y ahora mismo estamos precisamente en esta semana inmersos en el trabajo para determinar cómo se pueden ir abriendo pues, los diferentes equipamientos deportivos que tenemos en la ciudad. Una de las grandes preguntas más recurrentes que estamos recibiendo en estos últimos días es todo lo relativo a los polideportivos. No sé si se sabrá o no se sabrá, pero bueno, los pongo. El polideportivo se trabaja con una gestión externa, con una contratación externa, que en este caso la lleva Vidasoa 21. Esta misma semana hemos estado reunidos con ellos para saber pues, todos los protocolos que tienen que llevar a cabo para ir abriendo la instalación. Es una instalación grande con diferentes entornos, y en ese sentido pues, el trabajo que tiene que realizar Vidasoa 21, que está contando lógicamente con nuestro apoyo, con nuestra ayuda, es muy laborioso. Todavía pues, no podemos fijar una fecha concreta para la apertura de los polideportivos, pero sí que es cierto que desde esta misma semana se está trabajando pues, en todos lo que hay que hacer, en todas las actuaciones que hay que realizar dentro del polideportivo, para que más pronto que tarde pues pueda ser reabierto. Y luego está el Estadio Hungar también, claro. Luego están los campos de fútbol, pero ahí nos encontramos con otra situación, porque ya nos estamos metiendo en deportes de contacto. Claro. De momento los deportes de contacto pues no está permitido que se realicen, como es el caso del fútbol. Con el Real Unión ya hablamos en su momento, y su primer equipo pues, quizás podría ser el que más necesidades tuviera de reiniciar cuanto antes la actividad, pues no nos lo pidió porque daba la temporada por finalizada, al igual que el resto de categorías del club, y en ese sentido pues todavía estamos con más cautela para reabrir los campos de fútbol, porque insisto, son actividades que requieren contacto, son deportes de contacto que todavía no está previsto que se puedan realizar. Lo mismo pasa con el balonmano, por ejemplo, y con Vidasoa también, lógicamente, hablamos en su día, pues las categorías inferiores de Vidasoa, al igual que Chingudi y Escubaloya, pues no retomaban sus competiciones, y en ese sentido no teníamos esa premura para abrir pues instalaciones en las que se pudiera realizar la práctica de balonmano, y el primer equipo tampoco retoma los entrenamientos de momento, así que en ese sentido pues siguen cerradas las pistas en las que se pueda jugar a balonmano. Hay un capítulo importante en clave de futuro, porque teníais un comité constituido, y existe un comité constituido, era la Vuelta a España. El asunto de la Vuelta a España para Irún y para Guipúzcoa es importante, por la consideración deportiva de un lado y el impacto económico, no lo olvidemos. Hace unas horas he oído a Anders Arratea, el responsable de Ficoba, ahondar precisamente en la celebración, la llegada de la Vuelta, que va a ser el Village de Paz en Ficoba. Y en este sentido, ¿cuáles son las noticias que tenéis de última hora? Porque va a ser sin duda un capítulo importante, independientemente que sea en octubre, independientemente que coincida con algunas etapas del Giro, que esa etapa que es la Vuelta Ciclista a España comience en Irún, va a ser importante e impactante también. Sí, lo cierto es que pues es una de estos eventos que ha quedado totalmente modificado por la pandemia que estamos sufriendo con el COVID-19. Si bien es cierto que teníamos ese comité formado ya empezando a trabajar desde principios de año, habíamos tenido ya algunas reuniones incluso con la organización de la Vuelta a España, pero como todo el mundo podrá imaginar, durante estos últimos meses ha estado totalmente parada la organización de la salida de la Vuelta, y lo que hemos ido recibiendo pues en los meses en los que estábamos todos parados por culpa de la pandemia, pues era lo que íbamos viendo en los medios de comunicación, los diferentes comunicados que realizaba la UCI de posibilidad de calendarios, la suspensión o no de carreras, el aplazamiento o no de otras carreras, y pues nos informamos, nos llegó la información pues
prácticamente a la vez que a todo el mundo. Fue la UCI la que terminó el calendario y ahí es cuando supimos cuándo sería la Vuelta a España, que será finalmente en el mes de octubre, cuando podamos disfrutar de la salida en Irún. Y en ese sentido, pues fue a comienzos de la semana pasada cuando volvimos a tener reuniones con los organizadores de la Vuelta, con el departamento de salidas de la Vuelta, para empezar a retomar pues, toda la maquinaria, para empezar a poner en marcha toda la maquinaria que requiere organizar pues un evento como es la salida de la Vuelta. Estamos planificando pues todos los requerimientos que van a tener para realizar la salida. Pues hablabas de Ficoba, que sin lugar a duda va a ser un punto importante para la organización de la Vuelta, donde pues estarán situadas, por ejemplo, las oficinas permanentes. Va a pasar muchísima gente por Ficoba para todo tema de acreditaciones, etcétera, etcétera. Entonces, pues sin duda, pues estamos retomando ese trabajo para ver finalmente cómo queda esa. No queremos que sea solo el día de la salida de la Vuelta en Irún, sino también queremos que desde días antes se viva el ciclismo en la ciudad. Yo ya sé que es muy prematuro, porque sobre todo hay cuestiones relativas al fondo foral, de financiación y cuestiones muy concretas, ¿no? Pues están los clubes están no preocupados, pero sí de alguna manera con cierta incertidumbre, ¿no? El que tiene un presupuesto muy al día está preocupado. Vosotros al menos les dais la garantía de que trabajen con tranquilidad a esos niveles y con prudencia, porque para los clubes es complicado cuadrar, y va a ser complicado cuadrar presupuestos. ¿Cómo? Porque evidentemente hay cuestiones que tienen preferencia. Lógicamente, y lo has comentado, ¿no? El fondo foral va a perjudicar notablemente a los municipios, a las ciudades. En este caso, Irún va a dejar de percibir un montante muy importante de dinero, y también durante estos últimos días estamos trabajando en el Ayuntamiento de Irún en el retoque de los presupuestos que estaban realizados y aprobados ya para todo este 2020, pero lógicamente va a tener que haber una revisión de esos presupuestos, porque ha habido que destinar muchísimo dinero, como no había ninguna duda, para todo tipo de necesidades sociales que tenía y sigue teniendo la ciudad de Irún. En ese sentido, poco se puede adelantar porque estamos trabajando en ellos, pero lógicamente el final de año pues va a ser complicado para todo el mundo. Nosotros ya hemos hablado con los clubes. Ayer mismo tuvimos una reunión con algunos de ellos para hablar de algunas actividades que se realizarán durante el verano, y nos trasladaron esa pregunta, ¿no? A ver qué iba a pasar con lo que en un principio estaba previsto que recibieran, y les trasladamos lo mismo que te estoy comentando, Juan Pedro, que ahora mismo estamos trabajando precisamente en esa reorganización de los presupuestos, que lógicamente hay actividades que se han dejado de hacer, dinero que estaba destinado a una u otra cosa que finalmente no se va a realizar, y que de ahí pues se puede realizar alguna modificación con el presupuesto, y que trabajamos al menos desde el área de deportes en intentar tocar lo menos posible las cuantías que estaban destinadas a los clubes, pero esto no quita, como decías, para que la realidad nos lleve a estar en una situación en la que tiene que haber un retoque de los presupuestos que todavía no está determinado al 100%, y que entonces pues sí que habrá que andar con cierta cautela de aquí a final de año. Muy bien. Bueno, pues vamos a asistir sin duda a un otoño diferente, una reanudación de competiciones pues que de una naturaleza diferente, y seguro que esto nos va a afectar a todos, y vamos a seguir pendientes en esa línea de comunicación para que las cosas vayan lo mejor posible en función de los acontecimientos. Las diferentes competiciones seguramente se tengan que reanudar a puerta cerrada, muchas de ellas. Tenemos equipos con potencial como Bidasoa, incluso el Real Unión, que van a tener que hacer frente a ese tipo de situaciones, y entre todos vamos a ver cómo se resuelven las distintas cuestiones. Luego los deportistas individuales con proyección internacional, pues vamos a ver cómo se preparan y cómo el resto de actividades también encuentran el acomodo necesario. Por cierto, que también brevemente, porque afecta al deporte, quiere decir que al deporte más de ocio recreativo o de salud, o el cardio saludable, la potenciación de la movilidad para resolver ciertos temas últimamente, pues que ha tenido sus medidas. Borja, ya para terminar. Sí, la verdad es que
otro área que me toca gestionar, como es el área de movilidad del Ayuntamiento de Irún. En ese sentido, pues también podríamos hacer su ligazón con el deporte, como dices, en este caso más de ocio, deporte, paseos, que también es una actividad deportiva muy saludable y muy recomendada pues para todo tipo de ciudadanos, independientemente de la edad que tengan. En ese sentido, pues cuando se nos permitió a los ciudadanos y ciudadanas pues volver a ocupar las calles para salir a pasear, con esa restricción además que teníamos de horarios, que solo se podía salir de 6 de la mañana a 10 de la mañana o de 8 de la tarde a 11 en según qué franjas de edad, pues sí que nos encontramos que algunas zonas de Irún, como pueden ser los Bidegorris, como puede ser la zona de la pasarela de Beovia, la avenida Lechumborro también, nos encontramos con mucha gente que paseaba por esas zonas, pues nos encontramos con que las aceras habían quedado pequeñas, por decirlo de alguna manera. Y entonces en ese sentido pues llevamos a cabo ciertas actuaciones para dar más espacio a los peatones y a las bicis en determinadas zonas, como las comentadas, como fue la avenida Lechumborro, como fue la pasarela de Beovia. También pues tomamos medidas en la carretera de Ibarla, también con el cierre al tráfico del Paseo Colón durante los domingos, que ha tenido también muy buena aceptación, y en ese sentido yo creo que se ha acertado, porque no hacía falta más que darse una vuelta por esos lugares para comprobar que había muchísima gente, que era muy difícil o prácticamente imposible mantener esa distancia social tan necesaria en estos momentos, y con la ampliación de esas zonas para peatones y para bicicletas yo creo que ha sido un acierto, que la gente lo ha recibido de muy buen grado, porque sin lugar a duda pues hemos conseguido de esa manera que la gente pudiera salir a pasear o a hacer deporte, a correr, a andar un poco en bici por los Bidegorris que tenemos en Irún de una forma muchísimo más tranquila y sin ese miedo a cruzarse con tanta gente en un espacio pequeño. Muy bien. Borja Olazábal es el concejal de Deportes, Desarrollo Sostenible, de Movilidad del Ayuntamiento de Irún. Nos ha acompañado en esta tarde-noche para explicarnos algunas cuestiones, una pequeña evaluación de cómo están las cosas, porque todavía habrá que explicar más, supongo, con el verano, tras el verano el otoño, y veremos por lo tanto qué es lo que sucede, y tendremos la Vuelta a España en octubre, que va a ser sin duda uno de los grandes acontecimientos de este año en materia deportiva, independientemente de la situación que vivimos. Borja, ha sido un placer de nuevo hablar contigo, gracias por atendernos, y sobre todo que todo vaya mejorando y que la gestión pública pues vaya solucionando los problemas cotidianos de los ciudadanos, algunos muy necesitados y que van a necesitar, valga la redundancia, de toda la ayuda. Borja, ha sido un placer, gracias por estar con nosotros. Es que ricasco, Juan Pedro. Eso, regate, un abrazo. Para la despedida, esa fotografía clásica con la Asociación de Veteranos del Real Unión, colabora con esta casa. Ahí está uno de los equipos juveniles, posterior al 55. Ya esta fotografía había alguna duda, pero te encontramos a Merkelanz en la portería con Josécho Echeverría, Luis Gal, Cucullo. Tenemos a Marful y Juan Antonio Franco como referencia. Agachados están Tolosa, por un lado, Arzac, Vitoriano Michelena, histórico, Vitoriano Michelena, delantero centro, directivo del Real Unión y entrenador Larreta, José Mari Díez y Agustín Amantegui, un equipo histórico también del Real Unión juvenil en los años 50, en las instalaciones del Estadio Galde. Nosotros, por nuestra parte, nada más. Mañana volvemos, algunos con despedidas, otros protagonistas que se mantienen. Queremos saber algunas sensaciones de personas dedicadas al mundo del balonmano. Vamos a ver si tenemos algún detalle, pero bueno, estaremos ya con distintos protagonistas de interés en la jornada de mañana. Todo esto ha sido posible gracias a Xavi Bermúdez. Por nuestra parte, nada más. Muy buenas tardes. En Irún, en calle Serapio Mújica 9, Merche Moda Hombre. Moda para caballero, todo lo que necesitas para una boda, trajes para novios, padrinos, invitados, también ropa sport para todas las edades. Tenemos tallas grandes y además complementos, bufandas, cinturones, zapatos, gorros. Más de 50 años ofreciéndote el mejor servicio. Vístete a la última, vístete con Merche Moda Hombre. Estamos en calle Serapio Mújica 9, Irún.